Muy bien, y ahora tenemos un invitado especial, el pastor Paolo Botari. Yo le voy a pedir si él puede pasar. Y eh, para aquellos que no lo conocen o que lo conocen poco, hace una década comenzó un avivamiento en Argentina y a través de un pastor, Carlos Anacondia, y el Señor lo utilizó con un tema específico que es la liberación. Entonces, cuando él predicaba el Evangelio, lo que sucedía es que hay un mundo espiritual que se manifestaba. Y entonces esas campañas se caracterizaron por la oración y la liberación. Y entonces lo que hacían era poner una carpa junto al lugar de predicación de la campaña, y en esa carpa era dirigida por el pastor Paolo Botari. Y entonces, allí oraban por aquellos que tenían problemas espirituales. Entonces, el pastor Paolo Botari nos va a hablar acerca de eso, ¿no? Acerca de la liberación. ¿Y qué habla la Biblia? ¿Qué es lo que nos enseña Jesucristo? Jesucristo vino para hacernos libres, pero necesitamos aprender acerca de estas cosas, y de esto es lo que nos va a hablar el pastor Paolo Botari. Muchas gracias, pastor. Bueno, ayer me habían puesto una mesita. Te pongo mesita. Sí, mejor. Ajá. ¿Dónde está? Bueno. Por ahora usa y ya te traemos mesa. Bueno. ¿Cómo están? Nosotros estamos haciendo preparativos para ver si me puedo apoyar en algún lado. Pero justo toda la adoración, alabanza de esta mañana fue guiada a decirle al Señor: realmente te quiero tener conmigo, ¿no es cierto? Y el Señor nos quiere tener con Él. Y a veces, heredamos una iglesia que sí decía que nosotros estamos dentro de la totalidad de la libertad, porque cuando nos perdona el Señor, nos perdona todo. Pero no se habla de perdón para la vida del cristiano solamente. No es solamente el perdón, es también la autoridad del Señor sobre nuestra vida, dándonos la posibilidad de esa manera de tener la presencia en totalidad con Él. Ahora, uno dice, ¿cómo? ¿Qué me viene a predicar un bautismo nuevo? No es un bautismo nuevo. Es lo que el Señor realmente quería. ¿Cuánto conocen las comisiones que hizo el Señor? A ver. Me quiero morir. Bueno, el Señor comisionó a los 12, a los primeros apóstoles, luego a 70, y luego en Mateo también, pero comisionó a la iglesia. Y a la iglesia le dijo siempre, a los 12, le dice: vayan, anuncien que el reino de los cielos se ha acercado, sanen a los enfermos y echen fuera demonios. ¿Sí? A los 70 le dijo exactamente lo mismo, y a la iglesia cambió un poco el rótulo. No dijo a lo último echen fuera demonios, dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Y como puso como primero, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero lo notable es que tenemos que echar demonios. Bueno, yo me convertí por allá, tengo 76 años, me convertí por allá a los 21 y estuve 26 años, hasta los 47 años, para entender que todavía funcionaba el ministerio de echar fuera demonios. Y justamente fue, como dijo el pastor Ángel, en una campaña de Carlos Anacondia. ¿Cómo fui a parar? Fui a parar por una circunstancia. No quiero contar constantemente mi testimonio,
Pero una de las cosas que me mostró el Señor era que la iglesia estaba opacada o apagada. Y la necesidad que tenemos nosotros de que el Espíritu Santo tome totalmente nuestra vida para darnos las características que tenía la iglesia primitiva. Ahora, ¿por qué no pasa si nosotros tenemos la misma escritura, tenemos las mismas enseñanzas? Bueno, es muy fácil, no pasa. Y yo sufría cuando estaba con Carlos porque empecé a descubrir, bueno, el Señor me metió en el ministerio de Carlos, que los que iban a la carpa de liberación eran el 90% cristianos. Sí, el 90% cristianos, ¿cómo es posible? Si yo acepté a Cristo. Bueno, el punto acá es no perdón de pecado, sino señorío sobre la vida de cada uno. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, nos sometemos a un montón de señores a través del pecado. Y a través del pecado nos distanciamos cada vez más de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando venimos al Señor, no podemos acercarnos a Dios porque si Dios tiene que vernos con el pecado, no podemos acercarnos a Dios. Dios no puede acercarse al pecado. ¿Por qué? Porque es santo. Entonces Dios nos dio en Jesucristo la posibilidad de que podamos acercarnos otra vez a Él. ¿De qué manera? Bueno, nos da la gracia de su Hijo en forma de hombre, morir en la cruz y derramar su sangre para justificarnos a nosotros los hombres, por ese hombre santo, nosotros los no santos. Eso es la gracia. Jesús tomó nuestro lugar, la crucifixión de Jesucristo mató el pecado en el sentido de la muerte, venció la muerte allí. Claro, nosotros tenemos que pasar por cuanto pecamos, tenemos que pasar por ese lugar. O sea, tenemos que desprendernos de esto que ya no puede estar en la presencia de Dios. Pero ¿qué ganamos? Que nuestra alma, nuestro espíritu, limpio, justificado por la muerte de Jesucristo, nosotros vayamos a la presencia de Dios. Pero la iglesia no fue formada solamente para que aceptemos a Cristo y no vayamos a la presencia de Él. Sería bárbaro. Bueno, para alguno que le gusta tanto vivir acá y uno a medida que se acerca al arpa más que a la guitarra, sí, dice, bueno, yo estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Cuando se acerca no quiere tanto irse tan fácilmente. Pero el apóstol Pablo podía decir, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, muchos piensan que el morir no es ganancia, pero en cierto modo dejamos todo lo que es preocupación real de todos los días y podemos disfrutar ese Dios tan bueno que nos ha dado a su propio Hijo para que nosotros seamos salvos. Ahora, Jesús vino a mostrarnos lo que teníamos que hacer como iglesia. Pero nosotros vivimos una época que conocemos una iglesia con algunos chispazos de las características de la iglesia primitiva. Jesús no pensó, a tal punto, fíjense, que dice que nosotros, la iglesia de Jesucristo, que somos nosotros, ¿sí? ¿Hay alguno que no sabía que somos la iglesia de Jesucristo? A ver. No, somos la iglesia de Jesucristo. Y un día Él va a venir a buscarnos porque dice que se va a desposar, se va a casar con la iglesia. Ahora, la iglesia en la forma que está, yo a veces hago esta pregunta. ¿Cuántos hombres les gusta que sus mujeres hagan lo que se les da la gana? A ver, ¿hay alguno acá? No hay nadie.
Bueno, la iglesia está en cierto modo haciendo lo que se le da la gana y no haciendo la voluntad de Cristo. Así que tenemos que rescatar de vuelta al ministerio. ¿Qué hacía? Que echaba demonios. ¿Por qué tenemos que echar demonios? Porque cuando estamos lejos del Señor, lo dije antes, nos sometemos a un montón de autoridades que no tienen nada que ver con Dios. Ahora, esas autoridades se tienen que ir en el concepto de que nosotros tenemos que despojarnos de esos compromisos. El pecado fue perdonado, pero la consecuencia del pecado han sido compromisos con el enemigo y esos compromisos se tienen que romper. Y hay una palabra que yo, cuando yo me convertí al Señor, hace unos cuantos años, vuelvo a repetirlo, tengo 76 y me convertí a los 21, así que 51 años, 55, sí, bueno, fenómeno. Y es Mateo 11, donde dice, el Señor dice, 11:25, dice, y en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendido las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, nadie conoce al Padre, y nadie conoce al Hijo. A ver, espérese, a ver. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ahora sí. Y ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y en esta parte, en el versículo 28 y 29, 28, yo me convertí, porque evidentemente yo había estado en la iglesia, pero era un convencido más que un convertido. Y necesité quedarme fuera de la iglesia por una circunstancia. Y 5 años estuve fuera de la iglesia y yo me acuerdo que cuando volvía en mis salidas nocturnas a mi casa, de acuerdo al estado de ánimo, paraba en un café o me tomaba un té o un vaso de leche, un submarino con chocolate, ¿no? O si no, un vaso de moscato, para poder dormir más planchado, ¿no es cierto? Sí. Y sinceramente venía y decía, digo, pero si la vida es esto, digo, uno sale, se divierte, pero cuando quiere estrujar algo, no queda nada. ¿Sí? Bueno, por misericordia y por gracia de Dios, pasó ese tiempo, mi mamá oraba, y un buen día fue bastante, mi conversión trajo, yo estaba en la iglesia y circunstancialmente me tuve que ir de la iglesia por una situación cuando falleció mi padre. Y empecé a estar fuera de la iglesia y tenía un conjunto de jazz cuando vine, me convertí, pero tenía actividades y trabajaba afuera. Y un día estando trabajando tenía un reparto de almacén al por mayor con un camión, andaba con el camión por la calle y de repente uno me toca bocina y yo me arrimo más al cordón para dejarlo pasar. Y pi, 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 y yo me arrimaba más hasta que me cansé, frené y me bajé y lo fui a visitar con una intención. Con una intención bastante rara, ¿no es cierto? Porque yo le abrí la puerta y hoy día, vieron que yo oro con imposición de mano, ¿no es cierto? ¿Sí? Le iba a hacer una imposición de mano, pero a mano cerrada. Y resulta que cuando abro la puerta, el que me tocaba bocina era un pastor amigo, conocido. Dice, hola, pibe, ¿cómo estás? Dice, se te está cayendo azúcar. Dice, detrás del camión se había volteado una bolsa de azúcar y estaba tirando azúcar en la calle. Así que
me quedé mudo, no sabía qué decirle, porque la intención no quedaba ninguna duda de la cara. Le abrí la puerta yo de un jeep y cuando lo iba a servir, me dice, ¿cómo te va? Dice, mira, estás desparramando azúcar por la calle. Yo me quedé tan mortificado, pero tan mortificado, que tuve que ir a disculparme. Y el Señor me atrapó de vuelta. Ahí fue como el Señor me agarró. Pero el punto acá es esto. Dice, venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y es una palabra, un texto que se usó mucho, una escritura que se usó mucho para predicar. Y dice, sigue el Señor, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En cierto modo, tenía una aplicación cuando predicaban sobre esto, de una carreta tirada con bueyes. No sé si ustedes han visto que tienen un arnés como si fuera un yugo. Entonces decían, Jesús está de un lado y nosotros estamos del otro, nos ayuda a llevar la carga. Pero no tiene nada que ver con realmente el contexto que es. Y yo quiero hacerle entender el contexto, lo que significa la preocupación del Señor realmente para con la iglesia, para nosotros, ¿sí? Y decir, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Eso es cierto. Si tenemos carga, tenemos que ir a Él. Y después dice, llevad mi yugo sobre vosotros. No tiene como relación. Vamos al mismo pasaje relatado por Lucas, Lucas 10. Lucas 10, capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y acá el mismo pasaje. Y dice, y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Mire, bueno, ustedes imagínense que el Señor me llamó a mí para meterme en una carpa de liberación y aprender lo que era el ministerio de Él, que es tan necesario para la iglesia, más de lo que nosotros nos imaginamos, pero mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Ahora, Juan, el apóstol Juan, en la carta dice, para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, la representancia, en cierto modo, de lo que Él dejó en el mundo para que hagamos la misma obra que Él. Y no la hacemos. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles eran las obras del diablo? Acá dice, en aquella misma hora se regocija en el Espíritu. Jesús, cuando recibe los 70 que están haciendo la misma tarea que Él, se regocija en el Espíritu. Y es en el único lugar donde se regocija Jesús. Tenemos que darle entendimiento a esto, porque si se regocija, porque ama este ministerio. Ahora, dice, se regocija en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién conoce el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y en aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis y oír los ojos que vosotros veis,
Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo vieron. ¿Qué era? La manifestación de Dios en la persona de Jesucristo para restaurar nuestras vidas y para liberarnos. Para liberarnos. Porque volvían de echar demonios. Lo leímos antes. Ahora, Mateo seguramente recogió otra cosa, otro ejemplo. Y el ejemplo que dice es: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que seguramente el Señor lo dijo, porque no hablaba una sola cosa, hablaba como para que todos entendieran. Entonces, Mateo relata la parte importante que nosotros tenemos que hacer y que de acuerdo a lo que él dice, no es que venid a mí todos los que estáis trabajados, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Sabe de qué yugo a qué yugo se refiere? Qué silencio que hay cuando uno se pregunta. ¿Sí? Bueno, le voy a decir algo. Cuando vuelven los 70 de echar demonios, venían de liberar a las personas del yugo del diablo, porque están bajo autoridad del diablo. ¿Sí? Entonces Jesús, dentro del contexto ese, le dice: miren, a ustedes les conviene llevar mi yugo sobre su vida. ¿Sí? Llevad mi yugo sobre vosotros, quiere decir, les conviene. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No sean orgullosos, sean obedientes. Necesitan vivir bajo mi autoridad. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros estamos bajo el yugo total en el Señor, eliminamos todo lo que es del diablo. Por eso Él mandaba a los discípulos a que echaran demonios. Por eso la iglesia tenía que echar demonios. Por eso la iglesia, si nosotros queremos tener, como hace un ratito hablaba el pastor, Señor, quiero estar realmente lleno de ti. Que nada haya en mi vida que está fuera de tu voluntad. No hemos enseñado lo que significa estar bajo la voluntad del Señor. No es cantar y orar tantas horas, por ejemplo, no es que está malo, pero no me santifica el canto. Lo que me santifica es someterme a la autoridad de Cristo. ¿Y cómo me someto a la autoridad de Cristo? Por lógica, si yo he vivido toda una vida y he venido al Señor, dice la palabra que nosotros venimos de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué traemos sobre nuestros lomos? Las consecuencias de las tinieblas. ¿Y qué quiere el Señor? Perdonarnos primero para que tengamos el acceso a la presencia de Dios. ¿Y después qué? Y después usar el beneficio del sacrificio de Cristo. Porque el sacrificio de Cristo, fíjese lo que dice. Porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, heredó un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Él es el Señor, puesto por Dios, pero a la vez es mi abogado. ¿Qué necesita el Señor? Necesita que yo sepa identificar lo que le di al enemigo para quitárselo. En el nombre de Jesús lo puedo hacer. Y ponerlo, si lo digo en el nombre de Jesús, lo estoy poniendo en la mano de Él. Eso es la liberación. No es otra cosa que completar
la tarea que Jesús ha hecho para nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia anda a los tropezones? Porque hemos eliminado una cosa tan importante, un beneficio tan importante, que le da a la iglesia la posibilidad de vivir bajo la autoridad total de Cristo. ¿Y qué quiere el Señor? Esa autoridad. ¿Saben una cosa? Cuando entiendo esto, escuchen esto, voy a decir una palabra tremenda. Prácticamente un abogado más frustrado que nadie. ¿Por qué? Porque está sentado a la diestra del Padre y cuando viene una situación, oramos, por ejemplo. Y si pedimos una cosa, el enemigo va y le dice, no, esa cosa no se la pueden dar porque es mía. ¿Ustedes creen que puede pasar así? Bueno, yo les voy a decir cómo. Más de 4 para tener beneficio han visitado brujo y adivino para ver cómo le va en sus finanzas. ¿O me equivoco? Hasta hay santos para las finanzas. ¿Me equivoco? Y han sometido su finanza a ese ídolo o a ese brujo. Se han convertido y nunca han rescatado. ¿Y las finanzas suyas de quién son? ¿Sabe de quién son? Del diablo. Y cuando uno ora, Señor, bendice mi finanza, la oración, porque oramos en el nombre de Jesús, pasa a la presencia del Señor, de Dios. Pero Dios mira a su hijo que está sentado a la diestra, porque viene Satanás corriendo. En momento, eso es mío. Y Dios mira al hijo y le dice, y el hijo le dice, sí, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque estoy para abogar por eso, pero no me lo han dado. Es muy fácil. ¿Cuánto han tenido experiencia de tener un juicio? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, todo. ¿Qué tienen que buscar primeramente? El abogado. Así es. Esperen, Ahora. ¿Por qué el abogado? Porque tenemos que buscar a alguien que nos representa delante del juez. ¿Y qué tenemos que hacer aparte de darle plata al abogado? Porque lo primero que le piden hoy día a los abogados es dinero. Jesús no nos pide dinero. ¿Qué es aparte de eso? Poner la causa en sus manos. ¿Saben una cosa? El Señor espera todas las causas de todos nosotros para que la pongamos en sus manos. Pero nadie se la da por culpa de nosotros que hemos enseñado el evangelio mal. Hemos enseñado un texto que todo el mundo lo sabe, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que yo, si acepté a Cristo, ya está. Hermano, usted está confundido y el que lo enseñó más confundido que usted. Ese texto es una gran verdad de lo que dice Pablo, pero es una gran mentira como lo hemos entendido. A ver, ¿cómo dice? Alguno que me lo repita, a ver. De manera que si alguno, ¿cómo? No dice que aceptó, dice que está. No es que acepté, sino que estoy. Si yo estoy en Cristo en todas mis cosas, es cuando las cosas viejas pasaron. Pero si yo acepté a Cristo, es que las cosas viejas comienzan a tener que ponerse en las manos de Él.
Cuando yo estoy en Cristo, no hay nada de mi vida que esté fuera de la voluntad de Cristo. Entonces las cosas viejas pasaron. Y a partir de ahí todas son hechas nuevas. Pero mientras no haga eso, ¿y sabe lo que es eso? Liberación. Eso es liberación. Entonces, ¿cómo es la mano, pastor? Bueno, la mano hay que recuperar. ¿Vieron? Que uno dice, uy, me perdí. ¿Y qué hago? Como primero, y tengo que volver atrás al lugar hasta donde conocía y ver ahí y ponerme en ese lugar y empezar a recuperar la senda. ¿Sí? Iglesia de Jesucristo. Que Jesucristo pagó con su sangre. No solo necesita la justificación, sino necesita la santificación. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Wow, miren qué bravo eso. Bueno, yo creo que cuando hay equivocaciones, el Señor puede pasar por alto algunas cosas. Porque la gracia es gracia, ¿no es cierto? No seamos tan legalistas, la gracia es gracia. Pero hay una cosa que cada uno de nosotros tenemos por delante. Hay sendas que Dios preparó de antemano para que nosotros transitemos por ella. ¿Cuál es tu senda? Dios te la quiere revelar, pero también quiere que la funciones de acuerdo a la voluntad de Él. ¿Sí? De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. A ver, ¿cuántos desean estar en Cristo? Bueno, hay algunos que no levantaron la mano. Van a tener cuidado. No. Bueno, yo voy a decirle algo muy simple. No se puede hacer en una sola reunión abrir un entendimiento para que todos hagamos lo que tenemos que hacer, que tenemos que renunciar a las cosas viejas. Porque ¿saben qué? Si no estoy en Él, quiere decir que las cosas viejas no pasaron, todavía están. Y entonces si están, tengo que tomarla una por una y renunciarla en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cada pecado tiene consecuencias de ataduras, ¿sí? Si Pablo les dice a los efesios, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Quiere decir que una bronca, idioma argentino, una bronca no solucionada es una atadura. Un resentimiento, una raíz de amargura, una falta de perdón. Trae consecuencias las más duras, porque fíjense, le voy a decir, pecar por haberse sometido a un ídolo puede darme a mí una carencia, pero pecar por no perdonar me quita la bendición de la vida eterna. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Sí? Aunque hay litigio entre herminianos y calvinistas. Nosotros somos calvinistas, iglesia bautista calvinista. No se pierde la salvación. Pero Jesús dice que se pierde. ¿Sí? Entonces yo un día estaba predicando en Dallas y bajó la presencia del Espíritu Santo de una manera que me quedé asombrado y me asusté. Dije, Señor, yo no hice nada. Y había un pastor bautista que arrodillado ahí me venía, pero dando con un caño. Usted está diciendo que se pierde la salvación. Bueno, y de repente la convicción del Espíritu se puso de rodillas. Señor, me dice, pastor, perdóneme. Yo no sabía dónde meterme. Dije, Señor, ¿qué hice yo? No hice nada. Simplemente bajó la presencia del Señor y dio convicción de pecado. Y había
se estaban confesando los mismos pastores, se perdonaban uno a otro. Fue una cosa que, miren, ¿te acordás más? Bueno, el asunto es este. Tenemos que renunciar y vamos a tratar de hacer algo hoy. El renunciamiento lo enseña Pablo a Tito y le dice, porque la gracia la gracia no fue dada para salvación, para enseñarnos. Bueno, ahora me sale cualquier cosa. Espérense que voy a buscarlo aquí, porque la gracia fue manifestada para salvación a todos los hombres. Ahora está bien. ¿Sí? Enseñándonos. Bueno, Tito, acá está. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, sin usar lo que la gracia nos enseña. No podemos alcanzar lo que el Señor quiere. Entonces debemos de renunciar. ¿A qué? Todo pecado que yo puedo haber hecho, en el sentido, si busqué alguno que me bendijera, no siendo el Señor, las finanzas, yo me sometí a un adivino o a un hechicero, a un encantador. Tenemos que renunciar a quien se sometió. Si yo adoré y me metí dentro de lo que es el espiritismo, invoqué muertos. Si me metí en el catolicismo, adoré muertos. No es que hay cosas que son equivocaciones tremendas, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar y quitarnos de encima habernos dedicado a tal o cual, ¿sí? Por ejemplo, muchos se someten a ídolos o a santos, ¿sí? Y es una atadura. Después los resentimientos, las raíces de amargura, los miedos atan a la gente, los miedos fuertes atan a la gente. Y después están las ataduras sexuales, aquellos que han tenido experiencia. Hoy día a veces tendríamos que hablar de esta manera, asombrarnos si hay gente que nunca ha tenido experiencia sexual, porque hoy en día los jóvenes están sueltos, ¿no? Lo sexual me liga en una sola carne con quien participo sexualmente. Puedo estar ligado a una mujer si soy hombre, puedo estar ligado a un varón si soy hombre, una mujer puede estar ligada a otra mujer y ambos pueden estar ligados con animales. Cada vez que sexualmente se hace algo, usted se liga con lo que ha participado. Así que todas estas cosas las tenemos que renunciar específicamente en el nombre de Jesús. ¿Cómo se renuncia? Con voz audible, porque Satanás necesita escuchar lo que nosotros decimos para liberarnos de él. Si nosotros no lo confesamos, sino Señor, perdóname, no sirve, estamos perdonados. Lo que necesitamos es romper la ligadura que nos metió en las manos del enemigo. ¿Sí? Más o menos entendieron. Más o menos entendieron, ¿sí? Podemos orar entonces, ponernos en la mano del Señor y hacer esto. Permitir someternos al yugo del Señor. Porque es el único yugo que no me va a traer problemas. Pero el yugo del diablo sí le trae problemas. Así que inclina tu rostro y pon en las manos del Señor de esta manera. Si estás atado con alguien sexualmente, decir, Padre, en el nombre de Jesús, renuncio a tal persona por estar atado sexualmente, a lo físico, a lo espiritual, a lo sexual, a lo afectivo y a lo seductivo. Renuncio a toda atadura. Si tengo un temor, Padre, en el nombre de Jesús, renuncio al temor que me sobrevino, y puede ser por la circunstancia,
cuando me quisieron robar, que me encañonaron, que a lo mejor pensé que me iban a quitar la vida. Un miedo de muerte. O renuncio al miedo cuando tuve la colisión, al miedo de muerte. O renuncio al temor cuando escuché ruido en mi casa. A veces hasta eso. Yo tuve que hacer renunciar a un hombre de 50 años el miedo al cuco. Porque los padres se iban a bailar cuando era chiquito y lo dejaron un día que no se dormía. Entonces le dijo el padre, te quedás ahí y si te moves va a venir el cuco y te lleva. Ese pibe tenía 50 años y tenía el miedo todavía de los 3 años, 4 años. ¿Sí? Esos temores. Renuncio a esos temores, Señor. Renuncio a ese miedo. Renuncio a haberme sometido a la adivinación, a las cartas, a los dados. Todas esas cosas. Renuncio al odio que le tengo a tal persona porque me hizo esto, esto y esto. Si no dicen lo que es la causa del odio, no se rompe el yugo. Renuncio a haber abortado, a haberle quitado la vida a mi hijo. Más de 4 lo han hecho, tanto hombres como mujeres. No, los hombres no han parido, pero han exigido a sus mujeres a veces esas cosas. Y son cómplices. Bueno, inclina tu rostro, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia y este tiempo que tú quieres tener con nosotros para que entendamos todo lo que concierne a nuestra vieja vida. Tú quieres que vivamos sometidos a la voluntad tuya, Señor. Revélale, Señor, las cosas que tienen que renunciar. Permite que podamos hacerlo con toda libertad, Señor. Ato toda presencia en el nombre de Jesús que quiera turbar la mente de aquellos que están renunciando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cuando usted entienda que no tienen más nada que renunciar, puede ir poniéndose de pie.